Hay un libro en la Biblia que, la verdad, se siente increíblemente moderno. Es un texto que no tiene miedo de hacer esas preguntas bien difíciles sobre la vida, sobre el propósito, sobre la muerte. Y lo hace con una honestidad, pero brutal. Así que hoy vamos a meternos de lleno en la sabiduría del Eclesiastés y de su autor, que era todo un rebelde. A ver, imagínense esto. Abren un libro sagrado y lo primerito que leen es pura ilusión. Todo es una ilusión. Vaya, no es precisamente el comienzo más inspirador, ¿cierto? Es que es, desde el vamos, una declaración de intenciones. Te está diciendo, ojo, prepárense porque esto no es para nada lo que se espera. Claro, entonces la pregunta es inevitable. ¿Quién se atrevería a escribir algo así? ¿Quién es este personaje, esta voz, que después de miles de años sigue haciendo eco en nuestras propias dudas, en esas preguntas que todos nos hacemos? Bueno, para entender bien el mensaje, primero tenemos que conocer al mensajero, ¿no? Vamos a ver quién era este sabio tan inconformista. Su nombre, o mejor dicho, su título en hebreo, es Cogelet. Y fíjense, no es un nombre como Juan o Pedro, es más bien un título. Significa algo como el que reúne a la asamblea o el predicador. Y este detalle, miren, es clave. ¿Por qué? Porque no era un tipo cualquiera de afuera. Era un sabio que conocía toda la tradición desde adentro. Y aún así, se atrevió a cuestionarla, a ponerla a prueba. Este perfil nos dibuja una figura fascinante, de verdad. O sea, se formó en las escuelas de sabiduría de su época, lo sabía todo, pero su propia experiencia de vida lo llevó a ser un inconformista, pero un honesto. No era un rebelde por pura arrogancia, ¿saben? Era alguien que de verdad buscaba la verdad. Y bueno, aquí viene la gran paradoja. El tipo alcanzó la fama inmortal precisamente por negar que el ser humano pudiera trascender. Increíble. Ok, ¿y cómo buscó esas respuestas? Pues no se quedó sentado en la teoría, para nada. Se lanzó de cabeza a lo que podríamos llamar un gran experimento personal. Su misión, encontrar qué es lo que de verdad vale la pena, lo que tiene provecho en esta vida. Y Cogelet, la verdad, fue súper metódico. Miren, en su primer experimento se fue por el lado de la sabiduría. Se sumergió en los libros, investigó, estudió, analizó todo lo que pasa bajo el cielo. ¿Y a qué conclusión llegó? Que todo eso era como querer atrapar el viento, pura frustración. Entonces, ¿qué hizo? Se fue al otro extremo, el placer. Construyó palacios, viñedos, acumuló oro, plata, lujos, todo lo que se puedan imaginar. ¿Y el resultado? Pues el mismo, pura ilusión. Ninguno de los dos caminos le dio esa satisfacción real y duradera que buscaba. Entonces, con sus dos grandes experimentos fallidos, Cogelet se da de frente contra los grandes muros de la existencia. Esas verdades incómodas que la sabiduría de su tiempo prefería como que barrer bajo la alfombra. El primer gran obstáculo es algo que seguramente todos hemos sentido alguna vez. Esa monotonía implacable de la vida. Esa sensación de que todo es un ciclo que se repite y se repite, una y otra vez, sin un propósito claro. Y esto, la verdad, lo ilustra a la perfección. Él simplemente observa, mira a su alrededor, a la naturaleza, a la historia, y ve los mismos patrones una y otra vez. Una generación se va, otra viene. El sol sale, el sol se pone. El viento gira y vuelve a girar. Lo que pasó antes volverá a pasar. De ahí sale su famosísima frase, nada nuevo bajo el sol. Es el resultado de una observación súper directa, y sí, un poco desoladora. Pero la cosa no termina ahí. Hay más. También se topa de frente con la injusticia. Ve que muchas veces los malos prosperan, que el trabajo de toda una vida puede acabar en manos de alguien que no lo merece, de un necio. Y luego viene el golpe final, el obstáculo definitivo, la muerte. El gran nivelador, ¿no? Que no hace distinciones entre el sabio y el necio, y eso hace que todos los esfuerzos parezcan al final inútiles. ¡Uf! Esta frase resume su crisis a la perfección. Es que piénsenlo, ¿de qué sirve pasarse la vida acumulando sabiduría, esforzándose, si al final el destino es el mismo que el de la persona que no hizo absolutamente nada? Es una pregunta demoledora, la verdad. Y justo aquí, cuando todo parece oscuro, la historia da un giro totalmente inesperado. Después de desarmarlo todo, de chocar contra el sinsentido, Cogelet llega a una conclusión. Así que vamos a ver cuál fue el clímax de todo este viaje, tanto intelectual como espiritual. A ver, es súper fácil leer el Eclesiastés y decir, bueno, qué libro tan pesimista. Pero no, ojo, esa no es la conclusión. Lo que Cogelet nos propone no es pesimismo, es un realismo radical. Un realismo que nos obliga a dejar de buscar el sentido de la vida en esas grandes promesas y empezar a buscarlo en otro lado.
¿Y cuál es ese otro lado? Pues lo más simple, lo cotidiano. La sabiduría final de Coelet es de hecho sorprendentemente sencilla. Nos dice que la felicidad no está en los logros inmortales o en encontrar las respuestas del universo. No, está en la capacidad de disfrutar las cosas pequeñas, comer, beber, sentir satisfacción por el trabajo que uno hace. Y lo más importante de todo, entender que esos placeres tan simples no son algo que nos ganamos o merecemos, sino que son un regalo. Entonces, la pregunta que queda es, ¿por qué un mensaje así, escrito hace más de 2000 años, nos sigue resonando tanto hoy en día? Yo creo que es porque el Eclesiastés le da voz a nuestras propias dudas. Nos dice que está bien dudar, que es totalmente humano sentirse perdido a veces frente a la injusticia o al hecho de que la vida es finita. Y en vez de darnos respuestas súper complicadas y grandiosas, nos ofrece un ancla. Nos dice, encuentra la alegría en el presente, en lo que sí puedes vivir aquí y ahora. Así que al final, toda esta sabiduría tan antigua nos deja con una reflexión que no podría ser más actual. En este mundo que vive obsesionado con el éxito, con trascender, con el futuro, Coelet nos invita a hacer una pausa, a preguntarnos ¿dónde podemos encontrar ese don en nuestro día a día? Quizás está en una taza de café por la mañana, en una buena conversación o en la simple satisfacción de una tarea bien hecha. Quizás, solo quizás, la verdadera sabiduría reside ahí, en lo pequeño.